¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Buenos Muy, días. muy bien, buen día, buen día. ¿Cómo andas por allá? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí listos para la plática y pues nos vamos directo al grano. Lo Eh, que es. la última plática que tuvimos, estuvimos platicando un poco acerca de nuestra historia y el costo, ¿no? El precio que tienen nuestros sueños, ¿no? Ese era el enfoque de la plática anterior. Platicamos un poco acerca de cómo empezamos, el origen de esta idea de I'm Human, ¿no? De una nueva forma de hacer escuela. Platicamos acerca de que tú estabas por allá por otro rumbo, yo por acá, y cómo nos juntamos. Y también platicamos un poco acerca de los problemas que vemos en la forma en que se está haciendo la educación y por qué la urgencia de cambiarlo ahorita, pues no en estos momentos, por qué es tan importante cambiarlo, pero creo que nos faltó un poco escarbarle en estas áreas, ¿no? De por qué la urgencia y hacia dónde queremos ir y algunas ideas que nosotros también traemos, propuestas para no nada más estar filosofando y platicando, ¿no? Entonces quisiera empezar por ahí, ¿no? Quisiera lanzarte la pregunta y luego ahorita yo digo qué pienso. Eh, Sería el por qué es urgente ahorita cambiar la nueva forma, perdón, por qué es importante ahorita cambiar la forma de hacer escuela. Ok, pues obviamente, qué chido estar acá, ¿no? Siempre está muy padre despertarse temprano y activar la mente, no solo el cuerpo, ¿no? Entonces, de antemano, pues muchas gracias por hacer esto, ¿no? Está muy chido. Y también creo que lo hacemos no solo por nosotros, ¿no? No es solo un ejercicio mental, sino es tratar de involucrar a otras personas para que se unan a una especie de movimiento, ¿no? Que es muy necesario, pero bueno, como bien decías en la charla anterior, esto del costo de perseguir tus sueños en realidad nos llevó al individuo, ¿no? O sea, esa parte creo que es importante aclararla porque no es solo el sueño, pues, sino que tienes que entender que el punto de partida y el que se está trasladando y el que va a pasar por estos obstáculos, tanto villanos, tanto todo lo que hablamos, es el individuo. Y creo que en eso terminó la plática, pero creo que es el punto de partida de esa. Entonces, eh, digo todo esto porque quiero siempre posicionar al individuo en la historia. La importancia de tomar una acción ahorita no es solo porque suena padre, no es solo porque no, pues ya es momento, porque hace muchos años. No. O sea, la realidad cambió tanto que el entrenamiento del individuo, que pues mayormente sucede en la escuela, es un entrenamiento para un mundo que ya no existe. Entonces, de aquí, y esto es el problema que estamos teniendo ahorita, ¿no? De aquí a que el alumno curse desde el kinder hasta que se gradúe de su universidad, pues el mundo ya volvió a cambiar muchísimas veces, especialmente ahorita lo vemos. O sea, en 2 años es completamente otra realidad. Si yo veo para atrás a lo que veo hoy, es otro el mundo el que estamos viviendo. Y al contexto en el que se están enfrentando, pues hoy en día los jóvenes, digo, nosotros también, pero hablando del joven que está apenas pasando por su entrenamiento, pues la verdad es que no tiene sentido de lo que le hablas, pues, ¿no? Hablando de una escuela o un salón de clases, no tiene sentido. O sea, lo estás todavía entrenando para que pues, sea obediente, lo estás entrenando para que siempre haga lo que se le dice en materia de tu carga académica o de tu carga de labores, sigues pasando por tus 8 horas, o sea, está esta cuestión como inamovible, estático, ¿no? Como si fuera un pilar que sostiene algo, pero el mundo en el que vivimos hoy va tan rápido que esto de darte algo que no se mueve, que es tu currículum, o sea, lo que yo te enseño, el programa educativo, pues, es tan sólido y es tan inamovible que no tiene sentido desde los ojos del joven
que ve que todo está moviéndose tan acelerado, ¿no? Este es el primer punto con el que yo arrancaría la plática, pues porque obviamente quiero escuchar también tu punto, pero yo arrancaría con esto. El individuo está siendo entrenado para salir a un mundo que ya no existe. Y este creo que es un gran problema. Sí, sí, y de hecho en la plática anterior lanzamos la pregunta, ¿no? De que la invitación más bien a que se cuestione todo el proceso que se tiene de la escuela, ¿no? Desde los papás, desde los mismos alumnos, que ya tienen un poco de conciencia, porque los que ya están, pues los que están pequeños, todavía no entienden, o simplemente a lo mejor y sí les gusta la escuela y hasta cierto punto hay cosas positivas, ¿no? También cuando estás pequeño, el socializar, el aprender a leer, a escribir, todas esas cosas son fundamentales, ¿no? Pero hay otros factores dentro de la escuela que creo que se tienen que cuestionar. Y la gente madura que está consciente y que ya estamos despiertos, creo que tenemos que platicarlo, ¿no? Y creo que los padres, los maestros y los directivos son los que están frente de este movimiento, ¿no? Y que deberíamos de sentarnos a tener estas pláticas o solamente a abrir diálogo y decir, cuestionar estas cosas básicas, a ver, ¿esto ya es obsoleto o no es obsoleto? Y si es obsoleto, bueno, ¿cómo lo reemplazamos, no? Por ejemplo, una de las cosas que yo veo así muy obvias que vino a revolucionar la urgencia a lo mejor de hacer este tipo de cambios es la pandemia. Cuando nos fuimos a pandemia, nos fuimos todos a online y la calidad de la clase se vio obvia en casa y se vio obvia para todos, ¿no? Si tenías una clase preparada, si eres un maestro preparado, se veía muy evidente también que pues, a lo mejor no lo estabas haciendo bien o que no le tenía ninguna utilidad al alumno, ¿no? Entonces creo que la pandemia sí vino a acelerar un poco más este proceso, por lo menos para nosotros. Fue un baldazo de agua fría que nos cayó y dijimos, sabes que tenemos que hacer muchos cambios o tenemos que empezar ya. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hay que cuestionar y te lanzo a ti a lo mejor también la pregunta es, ¿cuáles son las cosas, cuáles son las cosas así con detalle que podemos mencionar que ya están obsoletas dentro de la escuela? Si lo que se está enseñando ya no es igual a lo del mundo que está allá afuera, bueno, vamos desmenuzando a lo mejor cuáles son esas cosas que ya no son útiles y cómo las reemplazaríamos, ¿no? Se tiene que hacer un listado de habilidades básicas, ¿no? O sea, partiendo desde diferentes como... vamos a verlo como si fueran cachuchas, ¿no? O sea, como my working hat, my family hat, o sea, es como si fueran diferentes funciones del humano, ¿no? En diferentes contextos. ¿Cuáles son las funciones en el campo laboral? ¿Cuáles son las funciones en el campo familiar? ¿Cuáles son las funciones en el campo social? ¿Cuáles son las funciones en el campo propio, o sea, el emocional, el físico? Y tendríamos que, basándonos en esas como habilidades o elementos necesarios para estos campos, tendríamos que construir algo. Y aquí viene algo muy importante. Si yo puedo tener un currículum o una idea basándome en esto que te digo, tipo como competencias, si lo quieres ver así, pero no son competencias. O sea, la palabra competencia, necesito al otro en referencia o uno es mejor y el otro es peor. No me gusta este término para esta situación. Pero una vez aclarando esto, debemos de entender un par de cosas todavía más profundas, son capas más profundas que hay que entender que el individuo, o sea, individuo A, es muy diferente al individuo B. Entonces, a pesar de que yo tengo este espectro de habilidades o de recursos o herramientas que debo de adquirir para, pues obviamente, funcionar en todos estos campos, debo de también considerar que el sujeto A es diferente al sujeto B. Entonces las habilidades o la facilidad para ciertas habilidades del sujeto B
pues a lo mejor van a ser más cargadas hacia un lado y la del A hacia otro. La educación ahorita está... Vamos a separar, digo, es que es una respuesta muy compleja, pero te lo pongo así. Debemos de hablarlo en los mismos términos. La escuela es una cosa y la educación es otra. La escuela es esta institución o esta organización que ha sido muy exitosa desde la perspectiva de ser una organización. O sea, es un negocio, es un business, está a nivel mundial, incluso es obligatorio por ley. O sea, es un negocio el cual está destinado a triunfar porque por ley está obligado todo ciudadano a tener que acudir a ello, ¿no? O a ella, hablando de la escuela. Pero la escuela se ha convertido, obviamente, en esta organización lucrativa, pues obviamente exitosa, y como toda organización, pues requiere de muchos clientes para ser redituable, incluyendo la escuela pública. Pues la escuela pública cumple con la misma función, o sea, y juega el mismo juego desde un ángulo un poco diferente, pero a grandes rasgos es lo mismo, y que es las masas. Yo necesito tener una plantilla de 12 maestros y que estos 12 maestros me carguen a mis 700 alumnos, ¿no? Esto es una locura, porque una persona que está frente a un grupo de 50 alumnos, considerando todos estos factores que te digo, que son como diferentes sombreritos de diferentes campos en los que el humano se desarrolla, considerando que el sujeto A también va a ser muy distinto al sujeto B porque todos somos únicos, pues entonces, ¿cómo demonios le haces? Con este número de alumnos y bajo este esquema, y luego tienes a los directivos presionándote porque tienes que entregar una sarta de pendejadas en papeleo que te piden que planifiques todo el ciclo escolar por adelantado cuando ni siquiera has tenido tu primera interacción con los alumnos, o sea, no sabes ni quiénes son. Yo creo que sí. El alumno, sí perdón, nada más para terminar de desarrollar el punto. El punto aquí importante es que todo está hecho para que el alumno o la alumna de entrada ya se chingó porque está sujeta a lo que este maestro o maestra ya armó por todo el ciclo escolar y tú tienes que caber en mi programa. Entonces, no te he dado todavía una propuesta, pero estoy desmenuzando el problema para poder ahorita entender a lo que lo que sea que vayamos a interactuar, pero quería dejar eso en claro para ya ahorita empezar a ponerle como posibles ajustes, ¿no? ¿Tú cómo la ves? No, sí, es que es lo que iba, de que tenemos que como hablar de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista desde la escuela como organización, es un negocio. Y el negocio también es todo un tema que tendríamos que a lo mejor escarbarle un poquito y a ver cómo funciona, ¿no? La mayoría de los negocios quieren verlo de una cierta forma donde tengas un montón de gente sin importar que la gente o tu público o tu audiencia sea ignorante, mientras te consuma está bien. Esa es la perspectiva a lo mejor del negocio de la mayoría de las personas, y creo que esa idea se la trajeron a la escuela equivocadamente, porque el fenómeno de la educación no funciona así, ¿no? Entonces se da esta modalidad donde hay un maestro para 30 alumnos, para, si bien les va, ¿no? 20, 30 alumnos, a lo mejor en escuelas públicas hasta más. Entonces tienes a una calidad de maestro también que no va a estar al 100%. ¿Por qué? Porque el maestro se encuentra en medio de esos alumnos que a lo mejor no quieren estar en la clase por obvias razones, y estás también en medio de los papás, que los papás te exigen a ti como maestro que pues que eduques a su hijo de todo a todo, ¿no? Y luego está la administración de la escuela también, que te exige este tipo de planeaciones sin sentido. Ahora, no estamos diciendo que no se debe de planear. La planificación es algo positivo, sí, pero no debe de ser
como algo que se tiene que seguir al pie de la letra con la realidad, porque la realidad es muy diferente. Un niño te puede llegar deprimido un día, al día siguiente te puede llegar feliz, o a lo mejor iba a aprender de una forma más con movimiento en vez de estar sentado en la butaca, ¿no? Entonces son todas estas cosas que el maestro sí se ve como, bueno, sentimos muchas veces los maestros que estamos atrapados, porque además yo tengo mis necesidades, necesito el trabajo, y no vemos las posibilidades de cambio, ¿no? O sea, ¿yo qué puedo hacer? Pero maestro, no nos damos cuenta que tú eres el que está frente a los alumnos. Tú eres el que decide si hacerle caso a la mejor a la escuela, a todo el administrativo que se te está pidiendo, o si vas a ver a los alumnos simplemente como, ¿sabes qué? Tareas que yo tengo que hacer, planeaciones que yo tengo que hacer. O sea, también uno como maestro, como individuo, regresamos al individuo, empieza a ver muy frío todo este proceso y perdemos muchas veces esa pasión de la educación y esa relación entre alumno y maestro y nos perdemos de la vida, ¿sí? Y hacemos que los alumnos también se pierdan muchos años de su vida, muchos años de calidad que pudieran haber sido a lo mejor con una pasión más grande acerca de la educación, ¿no? Y quiero agregar algo a lo que dijiste, cuando hablabas de que la forma esta no tiene sentido. Lo que pasa es de que tuvo un sentido. O sea, acordémonos, la escuela se institucionaliza debido a la necesidad proveniente de la revolución industrial. Entonces necesitábamos capacitar al humano. Y digo, cuando digo necesitábamos, no el humano, el capitalismo, o sea, la industria necesitaba o sea, sacar al humano del campo y meterlo a la maquiladora. El problema era que no tenía las habilidades básicas, ni siquiera leer, ni siquiera escribir, en cuestión de tiempos y jornadas, a seguir instrucciones. O sea, por eso es que la escuela inició siendo muy disciplinaria. O sea, a ti y a mí, o sea, somos lo suficientemente viejos pues para recordar aquel pequeño periodo en el que estuvimos aquí en México estudiando la primaria y pues todavía nos podían dar de madrazos los maestros. O sea, total, te podían pegar. O sea, tu pan con primaria, mantequilla. Secundaria y prepa recibimos golpes todos los de mi generación, o a lo mejor y yo, ¿no? Yo un poco más que otros, pero así era la escuela. Y esto es importante, que tuvo una función, pero nunca para el humano desde los ojos del individuo, sino para el humano que estaba dirigiendo una maquila, que quería un negocio. Entonces se institucionaliza, se aprueba, se hace por ley obligatorio y empieza todo este movimiento de, pues hay que sacar del alfabetismo al país, ¿no? O a los países. Pero ahorita está pasando algo diferente, que el molde sigue todavía en función. El mundo, la exigencia del mundo ya no es la misma, pero el molde sigue sosteniendo parte de esa estructura, pero le agregó otra cosa, que es la cultura de la comida rápida, de fast food. O sea, las universidades ahora compiten para ver quién te da un título en menos tiempo. O sea, de verdad ahorita cualquiera puede graduarse de de cualquier universidad y de cualquier punto educativo. O sea, ser una persona educada que tiene su título colgado en la pared, como lo veíamos la vez pasada, hoy por hoy tiene menos valor que nunca. Y entonces la industria también ya está consciente de esto, porque está batallando, porque contratan ingenieros o contratan licenciados o contratan X carrera o X profesionista, perdón, y se dan cuenta que esta persona no tiene la más remota idea de cómo aplicar lo que sea que según se le dio. O sea, no tiene la habilidad de pensar de forma crítica, de desarrollar, de innovar, de proponer. Ni siquiera tiene la resiliencia para saber que va a tener que pasar por algunos obstáculos para crecer.
El joven hoy sale de la universidad, tiene su primer trabajo, si es que se lo dan, porque también te piden 2 años de experiencia cuando recién sales de la universidad. Cabrón, voy saliendo. ¿Cómo quieres? No me quieres dar chamba, güey, porque no tengo 2 años de experiencia. Pero la industria ya se dio cuenta que no sirve tu título. Pero el problema es de que no hay esa comunicación entre escuela y el mundo allá afuera, pues no está habiendo esa comunicación. No vamos a decir a los ingenieros, ¿no? ¿Por qué no está conectado a todas las empresas que ocupan ingenieros, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho ese tipo de conexiones, ¿no? Y creo que esa falla en la comunicación, no sé cuándo haya empezado más fuerte, pero yo lo veo más obvio hoy, que está el negocio de la escuela separado de todos los demás negocios, ¿no? Pero acá estamos todavía con una ideología y una creencia bien firme de que se tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque tienes que tener un papel. Pues sí, pero ¿por qué? Y no te saben responder muchas veces el por qué. O sea, ya no es útil. Y lo hemos visto una y otra vez en casos reales. Aquí no estamos nada más citando cosas de libros. Lo hemos visto un montón de veces. Si la persona no tiene los contactos adecuados para poder entrar a las empresas adecuadas, esa persona con un título, con maestría, hasta doctorado, va a tener problemas para poder conseguir trabajo. Cuando le dedicaste kinder, primaria, secundaria, universidad, doctorado y todo eso, y no tienes la oportunidad para poder conseguir un trabajo donde te dé lo suficiente para poder comprarte una casa, ya es un problema, ¿no? Como decían ahí en el Diego Rusarín en una de las pláticas, ¿no? De que su papá era banquero y podía conseguir una casa con una alberca. Y ahora hay personas que tienen doctorado y no pueden hacer eso, ¿no? O sea, ya estamos hablando obviamente de un problema también económico y que tiene mucho impacto en la vida de todos los seres humanos, pero la escuela tiene un papel fundamental en exigir también ese cambio y adaptarnos todos como sociedad para que genere, que prepare seres humanos capaces para salir del mundo real. Y esta es la otra parte, ¿no? Estamos hablando ahorita de negocio, pero la otra parte es ¿en qué momento te enseñan a ti como alumno inteligencia emocional? ¿En qué momento te entrenan a ti cómo prepararte para los momentos fuertes, las enfermedades, las muertes, las crisis, una depresión? ¿En qué momento hemos visto ese tipo de materias? Y esta es una invitación para todos que nos preguntemos también qué significa entonces educar a un ser humano. ¿Cuáles son las materias primordiales? Y a lo mejor y tendríamos que sí ver matemáticas, sí ver español, pero hay otras características ahorita del ser humano que son más cruciales que deberían estar en la currículum de la escuela. Y es que aquí, mira, bro, le hemos dado un valor superior al contenido muy por encima del contexto. O sea, contenido sobre el contexto. Es una idiotez esto, porque regresamos a lo mismo. Si el sujeto A es diferente al sujeto B, ¿qué los hace diferente? El contexto tuvo muchísimo que ver. A esto es súper conocido en la genética como epigenética. O sea, por encima de tus genes, tú puedes traer un patrón o puedes traer una configuración, pero tu contexto modifica estas configuraciones y ciertas tendencias, ciertos, incluso patologías o ciertas, incluso costumbres, hábitos, formas de pensar. Se sobrepone el contexto también a veces sobre el individuo, muchísimas veces. Y si el educador no entiende, ni tampoco tiene las habilidades para manejarse en lo individual, esa es una. La otra es, no tiene el conocimiento ni la habilidad para poderse, ¿no?, capear los golpes del contexto y entender la influencia del contexto sobre el individuo. Si no entiende que el perfil del colectivo del adulto, cualquiera que sea mi edad, es muy diferente al perfil colectivo de mi alumnado. O sea, te estoy hablando de detalles fundamentales. Básicos. O sea,
no puedo hablar de planeación o planificación, no puedo hablar de proyectos, no puedo hablar de sueños, no puedo hablar de una currícula si yo no entiendo estos factores básicos que son lo que va a armar mi ecuación. Entonces, la escuela debe de cuestionar el suelo en el que está parado. El suelo en el que está parado, porque si seguimos tratando a estos niños, a estos jóvenes pues como una pieza más de la maquila, o sea, del capitalismo, nos esperan tiempos muy, muy difíciles, muy, muy difíciles, porque es muy difícil también, les digo, es muy complejo tratar de observar, por ejemplo, estadísticas como el suicidio, o la depresión, o la ansiedad, o lo que hablábamos otra vez del mental health. Se gastan como 16 billones de dólares. No recuerdo la cantidad exacta, pero es una cantidad, o sea, increíble. Es muy complejo tratar de relacionar esto de una forma directa y decir, es que esto es por esa razón es mucho más complejo que eso. Pero sí. lo que sí para pasarte ya un poco el micro, es como algo está pasando en la escuela. Porque si yo veo a los niños de kinder, están que explotan y radian de felicidad y de innovación y de fascinación y de creatividad y de autoestima, cabrón. Pero luego ves al universitario que está a punto de egresar y está diametralmente opuesto a este pequeño. Y hay algo que está pasando aquí. No, y lamentablemente sucede mucho antes que lleguen a la universidad, de que ya ves en secundaria o en prepa ya niños deprimidos, o hasta en sexto de primaria me ha tocado ver gente que está deprimido, y obviamente el niño o el joven no sabe explicar al 100% el por qué es, ¿no? Ahora, tampoco estamos diciendo que la escuela es la que ocasiona toda la depresión en todos los seres humanos, no, pero sí tiene un papel fundamental. ¿Por qué? O sea, vamos pensando, o sea, ¿por qué? Estás casi mitad del día ahí, ¿no? Eso es para empezar. Obviamente, es un tercio. Algo está pasando en casa o algo está pasando en la escuela, y obviamente también hay que ver qué está pasando con el individuo, pero si seguimos así... Hoy la escuela tiene la tendencia de tener esto que ahora se le llama horario extendido. O sea, no son solo las 8 horas que dices. Están pasando más tiempo ahí. Lamentablemente también cada vez más, y sería otro tema, ¿no? Cada vez más los dos papás están trabajando, ¿no? Y también, pues eso es si les va bien, ¿no? Porque hay personas que son mamás solteras, papás solteros, ya existe también, que pues tienen que estar todo el día trabajando y tienen que dejar a sus hijos con X o con Y persona, pero muchas veces llega a las manos de la escuela, ¿no? Con los horarios extendidos, con las nannies, con las niñeras, con a lo mejor personas que ayudan a ese niño. Y esas personas deben de verlo como una gran responsabilidad, ¿no? Y si seguimos así como estaba mencionando, yo creo que ni como negocio va a funcionar la escuela. Entonces, a lo mejor, por ser astuto, si quieres verlo de una forma de negocio y frío, bueno, también tienes que cambiar tu forma de hacer tu negocio, porque ya no funciona, ¿sí? Y si quieres ver resultados en números positivos, también tienes que tener al ser humano feliz, tienes que tenerlo también de alguna forma capacitado. O sea, tenemos que verlo de todas las áreas, que sí es importante que se genere a lo mejor dinero, que se pague una mensualidad. Todos esos factores no estamos diciendo que se cambien esas cosas tan drásticamente, pero hay cosas más finas, ¿no? Como por ejemplo, yo también lanzo la invitación a que nos preguntemos si el número, el 10, el 5, el 6, el 8, es importante. ¿Y realmente estás midiendo la educación? También preguntémonos, ¿qué es la educación? ¿Cuál es este fenómeno? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender? Y si el número ese lo está reflejando, ¿es necesario el número? Porque yo creo que también el número puede perjudicar de muchas formas, desde la persona que se saca 10 toda su vida y sale al mundo real
y espera a lo mejor ganar millones o a lo mejor que se le trate de la misma forma en las compañías, en la sociedad, y no es así. Está buscando ser tratado como el 10 que se juró ser, ¿no? Que te dieron las palmaditas y salió la generación a tu nombre y todo, toda la vida, para que salgas a tus 20 y algo años al mundo real y no sea así. A esa persona el 10 le hizo el daño. Y ahora, pensando en la persona que siempre se consideró un 5 o un 6 o un 7, pues sí tiene un impacto en su psique, en su forma de pensar, de sentir. Y creo que hay muchas escuelas ya que existen que no están considerando como un buen resultado, un buen objetivo el 10. Y creo que está padre que cuestionemos estas cosas tan básicas, ¿no? Porque si hacemos ese cambio en resultados reales, ¿no? ¿Cómo sé si aprendió el alumno? Pues lo ves, ¿no? Lo ves en él, lo ves en su forma de hablar, su forma a lo mejor de presentar habilidades tan básicas, ¿no? Como el saber hablar, el saber socializar, explicar un tema. Eh, no lo ves reflejado a lo mejor en la boleta, pero sé que es un poco drástico, ¿no? Sé que a lo mejor como el gobierno también está metido hasta el tronco en la educación, el gobierno quiere ver resultados, los papás que no están tan involucrados en la escuela también quieren ver resultados, quieren ver una beca por lo que están, una beca, perdón, quieren ver sus calificaciones al 100, ¿no? Porque yo estoy pagando por algo y tú me tienes que traer algo a mí. Quieren ver ese trueque también y muchos papás así se manejan, ¿no? Entonces, entiendo que puede ser difícil de digerir, es decir, bueno, ¿para qué ponemos números, no? Pero creo que sí es una parte esencial de que cuestionemos esto, ¿no? ¿Qué es este número que realmente está demostrando si tú aprendiste o no? ¿Qué es enseñar y qué es aprender? Y lo otro es el tiempo. O sea, ¿por qué tú determinas el tiempo en el que alguien va a aprender X o Y tema? O sea, yo fui muy listo para muchas cosas y fui muy pendejo para otras. O sea, a mí me tomó mucho más tiempo aprender cosas que a lo mejor compañeros aprendieron en la primera explicada. Todavía, o sea, cuando estábamos en la escuela, a mí me tomó 10 años después procesarlo y o sea, tener mi momento de eureka. O sea, ¿quién determina que tiene que suceder esto ahorita, pues? Regreso a que es una maquila, porque tú no tienes más tiempo. Ahorita, ¿por qué crees que se imponen este tipo de acuerdos en el que ninguna escuela puede reprobarte? ¿Por qué crees que sucede esto? Porque yo no quiero perder un año de tu vida para que me la entregues a mi empresa, para que me la entregues a mi maquinaria que te tiene esclavizado, pues. No puedo perder ni un año de tu vida. Las universidades, estas patito, ¿no? O sea, antes para estudiar una carrera te tardabas 5 años ya con tu tesis y todo el rollo. O sea, ahorita en 2 años y medio te gradúas con doctorado o sea, en hacer chimichangas. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser que hayas como descubierto el hilo negro o el hilo rojo, no sé qué color es el hilo, pero no puede ser que hayas descubierto la solución y tú sí puedas encontrar la forma de educar a todos para prepararlos para la vida real en 2 años y medio cuando todos todavía siguen en 4. No es cierto. ¿Hubo algún pacto, hubo algún acuerdo político en el que se te permitió, tú tienes una licencia y ahora tú lo puedes hacer? Es que nosotros tenemos menos vacaciones, o es que es más intenso, o es que no me importa lo que me digas. Yo entiendo el negocio, pero tú, ciudadano, tú, estudiante, entiende que lo que quieren hacer es que en menor tiempo darte la patada para que ya empieces a producir. Estamos atrapados en algunas cosas, pero aquí es donde yo regreso al individuo sin caer en la meritocracia y vuelvo a explicar que la meritocracia es esto de tú con tus propios méritos y porque tú quieres, tú vas a poder. No es cierto, eso no es cierto. No siempre vas a poder. Hay muchísimos otros factores, pero quiero regresar la bola al individuo.
porque nosotros le estamos estamos negando la responsabilidad que tenemos, porque está más pelada, está más fácil entregársela a la escuela, entregársela a mi papá o mi mamá, entregársela a la iglesia, al gobierno. ¿Dónde está mi responsabilidad en todo esto? Tú lo decías la vez pasada, ¿tienes para dar o no? ¿Yo qué estoy aportando? ¿Yo cómo estoy contribuyendo para que esto cambie? Siendo el alumno, para mí, un descubrimiento que fue un game changer para mí es aprender a aprender. Yo tomaba clases de francés y me decía un amigo, oye, ¿por qué estás aprendiendo tan rápido? O sea, si la maestra es re mala. Digo, a lo mejor ella no sabe enseñar, pero yo sé aprender. Entonces, hay una responsabilidad que yo estoy asumiendo de mi educación. Y obviamente estoy dejando espacio para pues, lo que yo llamo la educación incidental o la fenomenología, que es que a veces situaciones me llevan a estar de frente a una oportunidad para aprender algo nuevo. Pero también a veces yo no estoy listo para aprender eso. Y se me tiene que presentar en diferentes formas. Por eso regreso a que es importante lo que tú dices. El 10 no significa nada. O sea, si alguien llega aquí a la escuela con nosotros a querer aprender inglés y no habla nada, y yo así de inmediato, tú tienes un 10 y le mando un diploma de aprovechamiento a sus papás, ese niño puede tener el 10, a lo mejor lo van a llevar al McDonald's, pero sigue sin poder hablar ni una sola palabra. Estamos tan enfocados a esta chingada zanahoria que nos están poniendo para perseguirla, que no nos hacemos preguntas, no volteamos para los lados, no volteamos para arriba, no dudamos de nada. Sí, Señor, claro que sí, Señor. Sí, ahora lo que yo creo que también, con un poco de empatía hacia las personas que a lo mejor económicamente no les va tan bien, ¿no? No es justificación, pero sí es como entender un poco, ¿no? A la gente que la tiene muy difícil y que tiene que salir a trabajar y que está ya enrollada en todo este movimiento de la sociedad que está bien difícil, ¿no? Yo creo que si hablamos de escuela o de la educación o de este negocio o de esta organización, tendríamos que tocar un montón de factores que están allá afuera que también condicionan a la escuela, ¿no? Que la empujan a que sea de cierta forma y se convierte en un fenómeno que es producto también del capitalismo y de toda esta forma en cómo vivimos, ¿no? Entonces también sí es un poco entendible el por qué la gente, ¿sabes? Que tiene que trabajar todo el día y va y entrega a su hijo a la escuela y quiere resultados, quiere ver resultados por algo que está pagando, ¿no? Si es escuela privada o sea de gobierno, entiendo ese papel, pero ¿a costa de qué queremos progresar? Que nos preguntemos esto, ¿no? También, ¿a costa de qué queremos avanzar hacia el futuro, ¿no? Queremos crecer, queremos que podamos capacitarnos y ya tener este título, pero ¿a costa de qué? Sí, ahorita mencionabas los resultados de la depresión y del suicidio. Ahorita son mucho más altos que todos los muertos que se han generado a nivel mundial en la pandemia. Entonces, muchos mencionan que incluso la pandemia es una crisis psicológica también, ¿no? Es una crisis también de depresión, de ansiedad. Detrás de la pandemia por la enfermedad de COVID, pero detrás de eso viene otra empujando, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, claro. O sea, están estas dos situaciones, dos problemas existiendo al mismo tiempo y si no tenemos la capacidad uno como individuo, como dices, primero en la casa, ¿no? En la familia, y luego el alumno también que tiene la posibilidad a lo mejor de cuestionarse hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, que ahorita también cuando existe este fin de ciclo, ¿no? Hay una crisis en un montón de alumnos de prepa porque no saben qué carrera van a elegir, ¿no? Y es un problema enorme. Muchos escogen carreras solamente para darle el gusto a sus papás.
o solamente para estudiar algo y no sentirse que se están quedando atrasados y no tomarme el año sabático que le llaman así, en vez de ponerme a estudiar me pongo a trabajar, sienten como que se están quedando atrás, ¿no? Porque todo el mundo está avanzando y yo me voy a quedar aquí a trabajar ¿en qué? ¿Qué me voy a poner a trabajar en el McDonald's? Pero es una falacia el avance, porque ¿a dónde vamos a avanzar? ¿A dónde estamos avanzando? ¿A dónde? Esa es la pregunta. Entonces, es un tema fascinante, es un tema sumamente necesario que debe de abordarse. Y mira, hablando del futuro, yo creo que es un futuro muy predecible al que vamos, mas no inevitable. Y esta distinción es muy, muy importante. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a muy buen tiempo de hacer ajustes. Hemos desmenuzado muchísimos ángulos y no hemos llegado a nada, aparentemente. Pero yo considero que no podemos arrancar a ninguna parte si no le damos muerte a esta forma de hacer escuela, si no la cuestionamos. Yo creo que ese es el primer paso. Desmenuzarlo, desmantelarlo, desmitificarlo, que pierda veracidad. Eso es importante. Divorciar la escuela de la educación. La educación está sucediendo en otra parte. No está sucediendo en la escuela. Y esto es un problema. Y perdón que te interrumpa, ¿no? Pero es que no sé. Es importante aclarar esto. Y cuando tú mencionabas a estas familias que obviamente pues están en una situación horrible porque que esto es otro tema, pero la misma maquinaria ha estado empujando, pareciera que tiene una agenda como para destruir a la clase media. Entonces ahora o somos de los jodidos o somos de los que estamos logrando algo. O sea, es horrible lo que está pasando. Pero dada esta circunstancia, entiendo que estamos atorados, entiendo que hay que salir a chingarle y a veces tengo que tener 2 trabajos o 3 o combinarme con mi esposa. O sea, yo lo entiendo. Por eso es crucial que este servicio público que sucede gracias a los impuestos de todos, hablando de la escuela pública que está al acceso de forma gratuita para todos, has to step up their fucking game. Tienen que subir de nivel, porque estos jóvenes que están llegando a la escuela se ha convertido en su hogar. Y cuando tú tratas a esa persona como un cliente, hablando de una escuela privada, y cuando tú lo tratas como un peón en una escuela pública, el futuro al que vamos es muy predecible. Y no es bueno. Sí, es por eso que yo lo que iba mencionando, lo que estabas diciendo, es de que este tipo de pláticas o este tipo de charlas tiene que dar con un montón de gente, se tiene que dar con gente que esté dentro del gobierno, en el espacio de educación, con padres de familia, con los directivos que son dueños de escuelas privadas. Se tiene que hablar con gente que está involucrada en el arte, cómo involucrar más el arte en las escuelas. O sea, hay un montón de personalidades o puestos que tienen que estar en esta charla, pero tienen que estar en una cierta posición abierta y que vengan con datos también, no nada más que lleguen y que te platiquen su ideología. Yo creo que va a salir más capacitado. Nos vamos viendo los números, vamos viendo las estadísticas, los datos, qué nos están diciendo y hacia dónde tenemos que apuntar también, ¿no? Yo creo que esa es la parte que ahorita tenemos que aterrizar y a lo mejor vamos a entrar en este tema ahorita ya, Gama, que te quiero hacer la pregunta. Es desde nuestra trinchera, desde nuestra forma de ver las cosas, obviamente limitada y a lo mejor ahorita que lancemos nuestras opiniones,
va a haber educadores a nivel de México, a nivel Latinoamérica, que pudieran a lo mejor participar en esto o comentar. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son las soluciones que podemos ir haciendo desde ya, desde dentro de la escuela y también desde fuera, como es nuestro ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que podemos ir haciendo soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones ves tú más próximas de hacer? Se tiene que debatir este tema, tiene que haber diálogo. O sea, yo elevaría el concepto de diálogo, pasarlo a debate. O sea, tiene que haber un pleito. Tiene que haber un pleito. Tenemos que agarrarnos del chongo, ¿no? Como se dice. O sea, eso tiene que suceder. Tiene que suceder porque el futuro depende de lo que sembremos hoy, de lo que hagamos hoy o lo que no hagamos hoy. Entonces, tenemos que romper esto. Te digo, todo lo que hemos hablado, yo te puedo dar una propuesta o te puedo hablar de Finlandia, podemos sacar estadísticas, te puedo decir lo que han logrado, pero el contexto es totalmente diferente al que hoy por hoy vivimos. Sí, no podemos copiar un molde de allá y traérnoslo para acá y decir, allá les funcionó, aquí también. No, nosotros tenemos que ser directores y capitanes de este nuevo cambio de aquí, de nuestra ciudad o de nuestro país, ¿no? Es que, mira, la escuela, regresemos, es una organización, pero la educación es un organismo, está vivo, está vivo. Y en este entendimiento de que la educación es este fenómeno vivo, este organismo vivo, debemos de entender que no funciona por moldes, porque todos somos diferentes. Entonces, el debate, el choque, el pleito, la discusión por desmantelar desde la trinchera de cada quien, partiendo del contexto de cada quien, desmantelando eso, pues tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hoy, puede empezar a suceder algo que nos empiece a mover hacia donde tenemos que movernos. Esto tiene que centralizarse más en el humano, pero el humano no es la meta. O sea, tiene que centralizarse, o más bien, el punto de partida debe centralizarse en el humano. Pero la meta no es el humano, porque entonces vamos a tener un individualismo colectivo, es como un oxímoron, ¿no? O sea, es contrario, pero sucede. Somos millones, miles de millones de individuos pensando que todos los demás deben de servirnos a nosotros. Es como si fuéramos el centro del sistema solar, ¿no? Fuéramos el sol. No es así. Pero esto que tenemos hoy, esta competencia constante, este darwinismo social que nos han metido a huevo desde las escuelas, en todo, nos ha llevado a eso. Yo estoy hablando de centralizar al humano como punto de partida, pero la meta siempre tiene que ser el colectivo. Siempre. ¿Qué podemos hacer desde este individuo que soy y las posibilidades que están a mi acceso para nutrir al colectivo, para crecer como colectivo? Pero para mí, el punto de partida es, tenemos que darnos en la madre, pero no individuo contra individuo, sino es tu ideología contra la mía hasta que no tengamos una ideología. Dice Simón Levy, la congruencia es mi ideología, o sea, tenemos que ser congruentes. La escuela hoy por hoy es como el marketing, ofrece mucho más de lo que da. No hay congruencia, debemos de ser congruentes. La educación, este fenómeno vivo, debe de encontrarse en la escuela. Eso es lo que profesa. No hay congruencia hoy. El debate, el pleito, puede desmantelar lo que no sirve hoy para empezar a construir basándote en el contexto en el que tú estás educando,
para construir algo que funcione. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el debate puede ser el paso número uno, pero tiene que ser desde esa perspectiva, ¿no? De querer cambiar las cosas para bien, o a lo mejor personas que nos escuchan que están totalmente en desacuerdo con nosotros, a lo mejor con ustedes seríamos los primeros con los que nos gustaría sentarnos a platicar, ¿no? Por Mándanos un favor. mensaje, porque creo que el objetivo principal debe de ser la salud de los jóvenes, la salud del individuo y la salud de nuestro futuro también, porque cada uno de esos individuos van a estar a cargo, como ya mencionamos anteriormente, van a estar a cargo del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de futuro queremos? ¿Queremos a personas que estén aisladas, deprimidas, más inhumanas? ¿O queremos a seres capaces, felices, ¿no? Y también con ganas de seguir creciendo de una forma, no nada más porque sí crecer, porque queremos crecer y queremos revolucionar todo, no, queremos crecer de una forma congruente, positiva, y creo que uno de los estándares bien fáciles de ver si nos está yendo bien en la vida es si somos felices o no, si estás alegre con lo que estás haciendo o no. Si la respuesta es no, creo que hay un montón de cambios que se tienen que hacer y precisamente es por eso que estamos ahorita platicando tú y yo. Estamos empezando con este tipo de pláticas y vamos a hacerlo también con diferentes personajes de diferentes áreas en los siguientes episodios y también nos encantaría, como lo vuelvo a repetir, si hay alguien que está en desacuerdo con lo que estamos diciendo o la perspectiva acerca que estamos teniendo de la escuela, por favor, mándanos un mensaje y nosotros encantados de poder sentarnos a dialogar, a debatir y por qué no al final a lo mejor llegar a un cierto acuerdo, porque las cosas no van a cambiar nada más así en automático, o el gobierno, si nos esperamos a que el gobierno o a nuestros directivos o a las escuelas, perdón, a las empresas privadas, amor, que ellos propongan el cambio, vamos a tardar muchísimo, ¿no? O a lo mejor y nunca se va a dar. Entonces uno tiene que estar generando este tipo de debates para que se pueda solidificar todas las ideas en el mundo real poco a poco, porque bien sabemos que los cambios no suceden de la noche a la mañana, todo es gradual. Entonces vamos empezando a abrir este tipo de plataformas para poder visualizar un futuro también como lo queremos, ¿no? Planeado. Yo coincido con lo que acabas de decir y le agrego lo siguiente. Cuando en alguna comunidad o en alguna ciudad o en algún estado sucede una tragedia, ya sea algún atentado criminal o terrorista, o cuando sucede alguna catástrofe natural, como un terremoto, como un tsunami, como este tipo de cosas que suceden. Cuando una ciudad está viviendo esto o una comunidad está viviendo esto, la mayoría de las personas que están alrededor de ellos empatiza con ellos de una forma tremenda, de una forma que hasta pareciera que no es la característica de nuestro día a día. Sí. O sea, yo puedo depositar, puedo mandar, puedo hacer actividades, me puedo ofrecer, pedir ayudar, o sea, lo hemos hecho, o sea, incluso nosotros, ¿no? Pero me refiero, lo veo mucho en todas partes. A veces hasta de otro país, ¿no? Simplemente saber que Ucrania está en un conflicto pues horrible, nos duele a todos y de alguna forma, ya sea con recursos físicos o emocionales o incluso en redes sociales, ¿no? Pones una bandera, o sea, siempre buscamos la forma de conectarnos. Y yo creo que eso es porque entendemos que el colectivo es sumamente importante. Estos momentos nos orillan a entender que no solo se trata de mí, o desde tu perspectiva no solo se trata de ti. Estas situaciones nos ponen en ese aprieto en el que estamos viviendo, nos da esa claridad.
Yo invito, creo que esa es la palabra, yo invito a todos y a todas a ponerse eh, ese sombrero de sensibilidad para entender que eso que estamos viendo hoy es una tragedia. Es una tragedia. Es un desperdicio de potencial individual que nos está llevando a un resultado horrible en lo colectivo. Si todos y todas nos ponemos ese sombrero de la sensibilidad y entendemos que esto es importante, yo no quiero que mi opinión sea la última con la que vamos a tratar de salir a resolver. Esto que dices, si alguien está en desacuerdo, por favor, vamos platicándolo. Yo no quiero debatir contigo con la intención de ganarte. Yo quiero debatir contigo para que entre los dos desmantelemos lo que no sirve de lo que yo creo y de lo que tú crees para llegar a lo que puede funcionar. Porque la prioridad son esos niños, son esas niñas, son esos jóvenes que eventualmente nos van a dar el resultado de un futuro. Somos responsables de eso. ¿Qué chingados estamos haciendo? ¿Cuánto más tenemos que esperar para poder intentar? Deja tú que lo logremos, empezar a intentarlo. Entonces, esta invitación es para el que sea que se conecte con lo que estoy diciendo, que le suene lógico y hay que darle prisa a eso. Hay que atenderlo con la inmediatez que se requiere. Y tomarlo como prioridad, como dices, porque la verdad que sí es preocupante a veces como vemos a los alumnos, como vemos que llegan. Digo, nosotros hemos estado ahora sí que experimentando un poco con diferentes ideas y con diferentes formas de pensar en nuestra escuela y es una de las razones por las cuales estamos de lleno, o sea, estamos entregando toda nuestra vida a este proyecto, ¿no? Una nueva forma de hacer escuela, I Am Human, aquí en Guaymas, Sonora, México. Y creemos que es importante este propósito que tenemos de intentar cambiar esta forma de hacer escuela, ¿no? Es para nosotros sumamente importante y pues yo creo que hemos platicado de diferentes puntos, hemos hablado de diferentes quejas, ¿no? Berrinches y cosas que a lo mejor vemos como muy importantes de resolver a la de ya y también propusimos soluciones, que una de ellas es el debate y la plática y de ahí podemos ir tomando decisiones en colectivo, ¿no? Entonces, pues por mi parte eso sería todo, Gama. Vamos a hacer eso más seguido, a lo mejor lo hacemos una vez a la semana, una vez a la quincena con diferentes personajes, desde arte, desde negocio, desde diferentes puntos de vista, a ver cómo podemos unir estos mundos para que también cuando estemos en la escuela o cuando estemos educándonos sea realmente para el mundo real. Claro, claro. Y yo creo que nos vamos con ese compromiso, ¿no? De no solo hacerlo en nuestra trinchera física, ¿no? Que es este espacio, nuestro center, sino hacerlo también en esta plataforma digital para que pues más personas nos unamos a esta causa, a esta emergencia que tenemos, ¿no? Mundial, porque no es solo local, sino es mundial. Y concuerdo contigo, vamos a hacer justo eso, a seguir generando ese debate, no solo desde lo que debe de suceder dentro de la escuela, pero estos otros casquitos que hablábamos de los campos en los que el humano se desarrolla, creo que eso puede empezar a abrir, sí, abrir paso a dudar un poco más seguido, a que a lo mejor esta plática, pues alguien más se la lleve a la sala de su casa, ¿no? O al comedor y se dé un debate ahí en la casa. Eso es importante, eso sucedía mucho antes. Hoy en día, pues escuchamos a veces a los niños que yo veo a mis papás solo los fines de semana, ¿no?
Entonces, vamos ofreciendo un espacio, aunque sea en digital, que a veces se siente un poco frío, pero vamos utilizando esos espacios para llevar el debate, la discusión, el pensamiento otra vez a la sala o a tu cuarto o a tu casa, donde quiera que estés. Pero muchas gracias, carnal. La neta, regreso a que está bien fregón despertar y hacer ejercicio físico y también hacer este tipo de ejercicios mentales, ¿no? Esperemos que esto empiece a tener el impacto en otras personas como lo ha tenido en nosotros. Y es por eso que estamos tan activos en esto y ojalá que más personas se activen también. Está bien, canal. Muchas gracias y gracias a todos los que nos han visto y nos vemos pronto. Efro Arce Gamache. Bye.